Muy buenos días, por favor, vamos a la escritura y vamos a Colosenses, capítulo 1, por favor. Hoy a continuar con los versículos 21 y 23. Para esto tenemos que recordar que en predicaciones anteriores, en mensajes anteriores, se ha establecido algo muy importante. Recordemos que, por supuesto, esta carta o epístola, dirigida por el Espíritu Santo a través de Pablo, Dios es orden, ¿verdad? Dios va revelando de una manera progresiva el mensaje que Él quiere dar, y para esto es muy importante siempre ver el contexto, aunque vamos a detenernos en el versículo 21 y 22. De una manera general, ¿qué hemos visto? El Espíritu Santo ha revelado la supremacía de Cristo como Creador. Esto lo vimos en versículos del 15 al 17. Cristo es suficiente, Cristo es completo, Cristo es único en cuanto a ser Creador. Bien, ahora, del 18 al 20, nosotros vimos cómo el Espíritu Santo a través de Pablo va a guiarnos para que entendamos que Cristo es suficiente en cuanto a mediador. Es decir, ese puente entre Dios y la humanidad. Es pontífice, es ese camino, ese puente, ¿verdad? Que cubre ese abismo que el pecado ha separado a la humanidad del Dios trascendente. Santo, santo, santo. Y Cristo es el único y suficiente mediador. Porque de hecho, cuando vemos en el 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, en este contexto básicamente se refiere a la plenitud como mediador. No es que no está diciendo la deidad de Cristo, pero esto se fundamenta más que todo en más adelante. Por ejemplo, si usted va a 2.9, va a leer en Colosenses, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Claro que sí, pero en esta plenitud del 19, que es muy importante para lo que viene, el énfasis es que Cristo es suficiente y único mediador entre Dios y la humanidad. No hay otro. Es completo. No hay pseudomediadores, etc. ¿Por qué es importante esto? Porque después de estas dos grandes expresiones teológicas, ¿verdad? Cristo es suficiente creador y mediador. Fíjense cómo cambia la visión en el 21. Y a vosotros también. Está hablando de esa gloria de Cristo, ¿verdad? En estos dos aspectos que acabamos de ver. Y viene el Espíritu Santo a través de Pablo y cambia la dirección del mensaje y dice, y a vosotros también. Esto es muy importante. Se ha vuelto a la humanidad este suficiente mediador, único y suficiente mediador. Ya no habla Pablo de cómo Dios en Cristo reconcilia todas las cosas, sino cómo nos ha reconciliado en Cristo. Es decir, ya presenta un Dios no trascendente, sino personal. Una maravilla esto. Para entender el punto, básicamente lo que hemos hablado, este énfasis es el Creador trascendente, busca una relación íntima y personal con el ser humano. ¿De quién es la iniciativa? De Dios. Ahora, este cambio significa, ahora sí, lo que vamos a ver en esta mañana, una responsabilidad de parte del ser humano. Vimos que toda la iniciativa de salvación viene del Dios creador y el Dios mediador. Para que esta condición se dé, para que haya una relación íntima y personal con el ser de Dios, Pablo presenta un evangelio perfectamente equilibrado, mis hermanos, que es una maravilla leer estos versículos. Está presentando el evangelio de salvación completo, suficiente, y vamos a analizarlo. Miren, explica en el versículo 21, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cómo empieza este evangelio? Revelando que nosotros como criaturas de Dios pasamos a ser en Cristo hijos de Dios. Y a través de un verdadero arrepentimiento. Es decir, el evangelio inicia desde una reflexión de nuestra condición como pecadores, necesitados de un Salvador. De otra manera, la vuelta al Salvador no está suficientemente reflexionada.
necesitamos ver primero nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Tiene que ser revelada, porque nosotros siempre buscamos autojustificaciones como seres humanos. Revela la condición del ser humano. ¿Cuál es la condición? Aunque dura escucharla para la humanidad, pero por eso es una revelación exterior a una conciencia humana, a una autorreflexión humana, es una reflexión externa y va a decir, bien, éramos extraños y enemigos de Dios en nuestra mente, haciendo malas obras. Ese es el diagnóstico de la revelación, no hay otro. Esto es importante porque si no sabemos identificar cuál era nuestra condición, entonces no podemos identificar y apreciar debidamente la grandeza de nuestra salvación. Esto es muy importante para lo que vendrá más adelante en cuanto a la permanencia en esta salvación. Además, si no identificamos esta condición, tampoco vamos a entender la urgente necesidad de presentar este evangelio a personas que conozcamos o no, porque es la condición que la Biblia revela de estas personas. Entonces, es muy importante entender la condición tanto para nuestro agradecimiento eterno como para nuestra necesidad de anunciar este evangelio. Es muy importante esto. Ahora, este evangelio inicia entonces viendo la necesidad de arrepentimiento para volverse en fe al único mediador que, como estamos diciendo, está descrito en el versículo 19. Ahora, continúa. 22a. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, y con esto explica cómo se efectuó esa reconciliación por medio de Jesucristo, pero era necesario que Jesucristo muriese en la cruz. Era necesario un sacrificio en muerte, en carne. ¿Para qué? Para que fuese representativo de una humanidad. Y así como Cristo resucita, nosotros hemos resucitado en Cristo Jesús. ¿Ven este equilibrio? Primero el arrepentimiento, sabiendo nuestra condición, luego volvernos a un Salvador que tuvo que morir realmente en la cruz para, como fue enseñado en la mañana, para que sustituyera nuestra condición y nosotros ahora somos justos en Cristo Jesús. Es decir, la justicia de Cristo es imputada, es colocada en el creyente. ¿Seguimos siendo pecadores? Por supuesto que sí. Pero en los ojos santos de Dios, nuestra vida es vista a través de Cristo. Toda la obra perfecta de Cristo, el cumplimiento perfecto de Cristo, es vista a través de Dios hacia nosotros. Esto es maravilloso. Ahora, 22b va a hablar del propósito por el cual Cristo ha muerto por cada uno de nosotros. ¿Le dan conmigo, por favor? 22b, después de la coma, para propósito, presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es decir, nosotros somos salvos con un propósito, mis hermanos. Por eso estamos hablando de un equilibrio perfecto del Evangelio. Perfecto. No es solamente un salvoconducto donde ya tenemos asegurado algo. Es que en nuestra temporalidad tenemos un propósito claro y firme de nuestra salvación que tenemos que atender. Muy importante, como vamos a verlo en esta mañana. Esta plena santidad se va dejando ver en nosotros en ya la no permanencia en el pecado. Como ya se ha aclarado, no significa que la muerte de Cristo nos libró del poder o de la influencia del pecado en nuestra vida. Creo que basta nuestra simple experiencia para entender que hacemos cosas que no queremos hacer y no hacemos cosas que sí queremos hacer. Pero la Escritura nos dice que somos santos delante de Dios, porque somos santos posicionalmente, es decir, como usted y yo somos vistos delante de Dios hoy, somos santos. Y se va evidenciando otra vez en que estos pecados, esta tendencia al pecado no termina, pero hay una condición característica, que la idea es que no permanecemos en esos pecados. ¿Verdad? Ese es el proceso de santificación. 1:23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe,
Para mí esto es tan importante que vamos a tomar toda la segunda parte para hablar de este aspecto esencial. Todo es esencial, pero creo que esto se ha discutido poco. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, 1.23, en este gran exposición del Evangelio, significa la necesidad de perseverar en esta fe que ha sido dada por gracia. Perseverar en la fe. De Dios es la iniciativa, como hemos visto, para volverse a una humanidad caída, para presentar al único y suficiente mediador, y somos nosotros ya formando parte de un proceso de santificación, pero ese proceso de santificación requiere no una obra humana, porque es por gracia, sino una actitud constante de estar buscando constantemente la fuente de santificación, constantemente. Bien, eso es como lo que es la fe. Elevamos nuestros brazos para recibir. Así como lo hicimos en la justificación, lo hacemos constantemente en la santificación. Y termina el 23c, ¿verdad?, con esa necesidad misional de compartir lo que primero hemos recibido, cuando dice, el cual se predica, ¿sí? Ya estamos hablando de todo este evangelio expuesto, se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo mismo, Pablo, fui hecho ministro. Un balance perfecto del evangelio, ¿bien?, donde no se tiene que obviar ninguna parte. Ahora, devolvámonos un poco para hablar de esta santidad posicional en versículo 22. Leámoslo otra vez. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Irreprensibles es la condición que usted y yo tenemos delante de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros estamos en un estado que no admite ninguna acusación, ningún cargo en contra de nosotros. Vamos por favor a Apocalipsis 12:10 para que entendamos algo que no podemos ver con nuestros ojos, pero por eso es revelado, para que nosotros podamos verlo con los ojos espirituales. ¿Cuál era nuestra condición? Apocalipsis 12:10 va a decir, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Es la suya y la mía, mis hermanos. Y veamos qué tipo de salvación. El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esta era nuestra condición antes de la salvación. Teníamos un acusador que constantemente nos acusaba delante del trono de la gracia. Pero a través de Cristo Jesús, nuestro abogado, ¿qué ha pasado? Usted y yo ya no tenemos ninguna acusación ni ninguna condenación estando en Cristo Jesús, aunque usted y yo continuamos en pecado. Solamente la Biblia lo revela de esta manera y puede ser una bomba en nuestro entendimiento. ¿Cómo es posible esto? Esto se llama gracia y se llama la obra de Cristo en cada uno de nosotros y nos debe llenar de una plena esperanza, porque ahora el acusador nos sigue acusando, pero bíblicamente no para condenación, sino para desanimarnos y para confundirnos. Pero según la palabra de Dios, ya el Dios Santo no admite acusación por usted y por mí. Esta es la condición que tenemos en Cristo Jesús. Bien, es importante esto, para que nosotros vivamos, como dice la palabra, siempre dando gracias por todo. Claro que tenemos circunstancias, por supuesto, que nos confunden y nos abaten, pero detrás de esto tenemos una esencia más importante. Usted y yo tenemos asegurado el reino de Dios venidero. Ya, no hay ninguna condenación, como dice Romanos 8:1, en los que están en Cristo Jesús. Esa es la condición, no hay otra.
No hay otra. Usted y yo tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Listo, ya Dios no escucha nada más. ¡Qué maravilla! Esto es esperanza. Vamos al punto, mis hermanos. Vamos a esto. Hemos sido salvados y a la vez estamos siendo salvados. Y puse yo aquí un signo de pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿qué es esto? Hemos sido salvos y a la vez estamos siendo salvados. ¿De qué hemos sido salvados? Hemos sido salvados de la culpa del pecado, como lo acabamos de exponer. A esto es lo que nosotros le llamamos, o la Biblia le llama justificación. Hemos sido salvados de la culpa del pecado, pero como ya sabemos, no de la influencia del pecado. Una cosa es la culpa, otra cosa es la influencia en nuestra vida del pecado. Por eso es necesario que sigamos en ese aspecto siendo salvados, no siendo regenerados, porque fuimos regenerados en la justificación. Ahora estamos constantemente siendo renovados en la santificación. Constantemente renovados. Bien, hemos sido regenerados, pasando de muerte espiritual a vida, y a partir de ese momento y constantemente estamos siendo renovados. Así como tuvimos una respuesta ante la justificación, ante la regeneración, porque somos moralmente, digamos, con esa capacidad para responder, no volvernos a Dios, porque nosotros, dice la Escritura, en nuestra condición caída no nos alcanzaba nuestra conciencia para volvernos a Dios, pero sí para responder a Dios con todo lo que Él prepara para la provisión de salvación. Esa conciencia moral, aún en el caído, es lo que sí, por gracia, permite que nosotros respondamos o no a la provisión de salvación. Entonces, es por respuesta. Pero una vez que somos salvos, necesitamos seguir respondiendo en nuestro camino de santificación. Respondiendo. La respuesta en el momento de la justificación es una vez y para siempre. En nuestra salvación, la santificación, sí necesitamos seguir respondiendo, como hemos dicho, no para regeneración, sino para renovación. Exactamente. Jesucristo dijo en Lucas 9:23, mis hermanos, se los recuerdo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mis hermanos, entendamos esto. Otra vez, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz no es cuando nos enfrentamos a las obras de la carne, porque nosotros seguimos siendo influenciados por el pecado. No tenemos ningún sufrimiento en cumplir las obras de la carne. No morimos con eso. Es, digamos, el estado donde nosotros tendemos más. La cruz está en permanecer en comunión con Cristo. Y ahora vamos a aclarar esto, porque leímos, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, la buena noticia que Jesús da en Mateo 11:30 es que Él dijo que esta cruz, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero es importante entender que aún nosotros, en el proceso de santificación, nuestra lucha está en permanecer en la voluntad de Dios. Porque si nosotros permanecemos en la voluntad de Dios, la consecuencia es que se vencen las obras de la carne. La atención no es cómo lidiamos nosotros con nuestro pecado. Es cómo lidiamos nosotros en la permanencia en Cristo para que el resultado de esa permanencia es que se vence al mundo, se vence a la carne, se vence a Satanás. Así que el énfasis es este. Ahora, puede resultar un poco abrumador. Nosotros como creyentes decir, a ver, si entiendo el mensaje, me están diciendo que mi cruz es seguir a Cristo, a quien amo. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, para que no les quede ninguna duda. Porque recordemos que llegará un punto en que
permanecer en Cristo Jesús, no tendremos ninguna resistencia en nuestra naturaleza pecaminosa, que es en el último estado de nuestra salvación, que es la glorificación. Ahí no. Seremos ya completamente libres de estar siendo, digamos, entregados de una manera voluntaria, perfecta, a la acción, a la voluntad del Espíritu Santo. Mientras tanto, estamos en esa lucha de continuar, vamos a ver, permaneciendo en la voluntad, pero luego nos apartamos de esa voluntad, luego volvemos a esa voluntad, o no es su experiencia y la mía, mis hermanos, por favor. Así que, una clara teología nos coloca correctamente donde tenemos que estar en nuestra salvación y qué tenemos que procurar y qué tenemos que atender en nuestra salvación. Por eso creo que este mensaje es muy importante al finalizar este año. Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Viene el punto, mis hermanos. Nuestra cruz es permanecer en Cristo y seguirle, ¿está claro? Pero tenemos el mensaje que decir, esta cruz es liviana, esta carga es liviana. ¿Por qué? Porque nosotros ahora respondemos en amor, no por imposición. ¿Y quién derramó ese amor en nosotros? El mismo ser de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Vean que en todo nosotros somos fortalecidos, porque no es una cruz que nosotros la vivimos por las fuerzas suyas y las mías. Las vivimos desde el poder de la gracia. Respondemos en amor. Si permanecemos en Cristo, permanecemos no por imposición, no por amenaza, no por miedo, por terror, sino por amor. Pero un amor que el mismo Dios se encargó y se encarga de ir depositando en nosotros. Y además, cada respuesta que nosotros damos a la santificación, es decir, a conectarnos con la voluntad de Dios, cada respuesta que usted y yo hacemos, eso significa una buena obra delante de Dios. ¿Y quién procura las buenas obras en nosotros? Según Efesios 2:10, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas buenas obras son las respuestas que nosotros damos en este proceso de santificación. Entonces, todo esto habla de la preservación del creyente, donde Cristo salva, Cristo justifica, y de Él tenemos todos los recursos para caminar en nuestra santificación. Si usted y yo respondemos constantemente es porque tenemos en Cristo Jesús la provisión suficiente para responder. Otra vez, Efesios 2:10, usted y yo fuimos creados para buenas obras. ¿Y qué es una buena obra? No sé, darle a alguien algo en la calle. Eso es un acto de bondad. Una buena obra delante de Dios es responder a la voluntad de Dios. Como por ejemplo, vamos a Colosenses 3:13. Por ejemplo, ¿qué es una buena obra? En medio de muchísimas que tenemos en la Escritura, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto es una buena obra. ¿Quién potencia esto que humanamente es imposible? A veces y muy eventualmente, Cristo en nosotros, en el proceso de santificación. Permanecemos firmes en la fe cuando nosotros vivimos constantes experiencias espirituales. Una experiencia espiritual no me refiero a un estado emocional donde yo escucho de repente algo o veo algo ahí. Una experiencia emocional, me refiero, y termino con esto, a la consecuencia de vivir la voluntad de Dios. Por ejemplo, si usted y yo perdonamos como una obra que Cristo hace en nosotros, el resultado de ese perdón, el resultado y emocional y cognitivo, lo que usted quiera ponerle, ese resultado es la experiencia de Dios. Pero es una experiencia que viene después de vivir la palabra de Dios. Bien, no antecede una experiencia emocional antes de la voluntad. Es posterior a la aplicación y vivencia de la voluntad de Dios, y ese estado que queda es vivir la experiencia de Dios. Necesitamos experimentar a Dios en ese sentido. Ser bien carismáticos en ese sentido.
como una consecuencia de vivir la palabra de Dios. Continuemos por favor en Colosenses, capítulo 1, donde estamos en la primera parte. Se explicó que la respuesta que damos en el momento de la justificación, que esta respuesta no es una obra, ¿verdad? Es una, digamos, estamos respondiendo a la obra de Cristo. Por eso no es una obra nuestra. Respondemos a la obra de Cristo en nosotros. Y esa respuesta nos lleva a las obras que Cristo, a través del Espíritu, enriquecidos en Él, vamos nosotros cambiando nuestra naturaleza, cosmovisión, valores, principios, todo. De repente decimos, pero bueno, sigo siendo Ervin, pero no soy la misma persona, ¿verdad? Porque Cristo está haciendo obras específicas. En el otro estado de nuestra salvación, que es la santificación, ¿verdad? Es donde sí necesitamos seguir respondiendo. Porque la culpa fue velida, como hablamos, pero no la influencia del pecado en nuestras vidas. El seguir respondiendo en la etapa de la santificación no es para entregarnos a un Salvador, porque respondimos a un Salvador, sino a su señorío en nuestras vidas. Por supuesto, recibimos al Salvador y al Señor en un solo acto. No es que Jesús es Salvador y luego va a ser Señor, no. Pero esa entrega nuestra, a partir de que nosotros recibimos a un Salvador, nos salva de nuestra vana manera de vivir, dentro de muchas cosas. Y entonces vamos entregándonos a un Señor en nuestra vida. Así que, si un creyente piensa que es salvo, pero digamos está exento de no entregarse a un Señor, creo que su teología es muy riesgosa y le han predicado muy mal el Evangelio. Muy mal. Va a decir Pablo en 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo que ha sido dado en Cristo Jesús nos lleva entonces voluntariamente a entregarnos a un Señor y progresivamente. Es decir, no hay un salvo que no reconozca a Jesús como Señor. Entonces, hay una relación directa entre permanecer en Cristo e ir haciendo morir las obras de la carne, ¿sí? Una relación directa. Voy a pegarme un poquito a mi guión porque creo que hay cosas muy importantes que no puedo pasar por alto. ¿Por qué? Porque vamos a reflexionar acerca de esta frase muy importante, pero que tenemos que revisar. Salvos, siempre salvos. Al grano, mi hermano. Como usted sabe cómo es, ¿verdad? 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Vean que se ha presentado toda la maravilla de Cristo, la obra de Cristo que se vuelve al pecador, a usted y a mí. Y vienen las promesas que descansan en la fidelidad y la suficiencia en Jesucristo. Pero hay algo que tenemos que observar acá y que es una saludable inquietud, porque va a decir Pablo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Vamos a ver. Desde la fidelidad de Cristo, nuestra salvación es segura. No tenemos acusador ya. Y como muy bien se complementó con esa lectura, ya no tenemos un acusador, a pesar de nuestro pecado. Es así. La salvación es segura en Cristo Jesús, porque descansa en su obra, que no es a medias tintas. Es una obra perfecta, consumada. No hay que agregarle más a la obra de salvación. Ya está. Y esto es algo que se nos reveló, no es algo que estamos aquí concluyendo, no, es algo perfectamente revelado. Va a decir Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Está claro. Esta es la característica de Jesucristo. Pero en el versículo anterior, mis hermanos, habla de la característica de la oveja, que no podemos pasar por alto. El versículo anterior a esto, que es una maravilla, va a decir, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La promesa de Cristo de protegernos y preservarnos no nos exime de la necesidad de seguirlo. Ahora bien, una oveja que se aleja de la permanencia de Cristo no deja de ser una oveja, es una oveja extraviada. Para lo cual tenemos mucha lectura bíblica
donde se dejan las ovejas que están en el redil. ¿Y quién toma la iniciativa? El pastor va a la iniciativa de buscar lo que se había extraviado. Es decir, es posible que una oveja se extravíe. Vamos construyendo el punto. En la parábola que Jesús habla en Lucas 15:6, en esto que estamos diciendo, dice: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Qué estamos diciendo acá? Es posible que una oveja no permanezca en Cristo por un tiempo específico hasta ser hallado y encontrado nuevamente. Es una posibilidad. Porque dice: mi oveja se ha perdido. De hecho, en esta parábola es el dueño de la oveja quien tiene la iniciativa, ¿bien? Y muchas veces Dios utiliza el sufrimiento, Dios utiliza la tristeza para volver a atraer en el estado de santificación a una oveja que se extravía. Cuando se recupera, se regenera. No, se renueva. Si no, no tendríamos necesidad de ser constantemente renovados. ¿Por qué? Porque la culpa del pecado ha sido abolida, pero no la influencia del pecado, que sigue combatiendo fuertemente en nuestras vidas. Y ahora vamos a ver cómo. En este ejercicio de extraviarse, mis hermanos, o sea, cuando la oveja se extravía, cuando no permanece, cuando no persevera, debo decir que se expone a un gran riesgo, porque anda un león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, la salvación es segura en Cristo Jesús en el sentido de que cuantas veces nosotros respondamos a la iniciativa siempre de Dios de acercarnos a Él, como en la parábola de los dos hijos, el Padre siempre recibirá. Pero recordemos, si usted recuerda, en Lucas 15 se me viene al pensamiento, el Padre dijo: este hijo muerto estaba y ahora tiene vida. Es decir, en ese extravío se expuso muy peligrosamente a un estado, no desde la fidelidad y seguridad del Padre, sino desde la debilidad humana, que desde este estado, y como bien se mencionó de Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Vamos con un equilibrio igual, voy a desarrollarlo, voy por partes. Ahora, es necesario entonces referirnos a la palabra apostasía. Hay en la Biblia una clara advertencia para el creyente en contra de la apostasía. ¿Por qué digo al creyente? Porque si la apostasía es separarse de un lugar seguro, de un estado seguro, de la fe, por ejemplo, evidentemente no se le va a hablar a quien no está unido o participando de un lugar seguro. O sea, ¿cómo se puede separar de lo que no está unido? Entonces, hay una clara advertencia para el creyente para este estado de extravío, que vamos a analizarlo con calma. Apostatar, ese es importante, y me baso en los estudios, para mí, muy fundamentados de Francisco de la Cueva, y no en la inteligencia artificial. Apostatar, apostasis, dice la Cueva, que creo que sabe lo que dice, significa renunciar deliberadamente, completamente, de una condición de estabilidad. Y él dice que este significado que nosotros vemos apostatar, o digamos sus equivalentes en muchas partes de la Escritura, solo está en Hechos 21:21 y 2 de Tesalonicenses 2:3. En otros, vamos por favor a 1 de Timoteo 4:1. 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estamos leyendo apostatar acá, ¿verdad? Pero la palabra no es apostasis, sino es afistemi. Esto es muy importante, mis hermanos, porque afistemi no es una renuncia, bueno, sí es una renuncia deliberada, pero no al estado, no llegar a la magnitud de apostasis. Y esto solo se puede ver no desde la versión castellana, se tiene que ver la palabra en sí y hacer un estudio de la palabra.
Es un apartarse de la fe, sí, pero no llegar a un estado definitivo de apartarse de la fe. Evidentemente no significa que Afístemi sea un lugar seguro. No. El lugar seguro lo tenemos en Cristo. Y Afístemi es un tiempo de riesgo para el creyente. No de la fidelidad de Cristo, que recibirá a todo hijo pródigo y en cualquier momento, porque estamos en tiempo de gracia y en tiempo de perdón hasta que Cristo venga. Estamos en tiempo de gracia. Estoy hablando de la calidad de la oveja, no del pastor. Es posible que un creyente, y vamos a demostrarlo, pase por tiempos, y voy a utilizar esta palabrita, creo que ya está entendida, vamos a llamarle así, tiempo de afístemi, para que nos entendamos, ¿bien? Es posible. Por ejemplo, les leo para optimizar tiempo. Por persecución, va a decir Jesucristo en Mateo 24, 9, 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y escuchen bien, muchos tropezarán. Entonces, esto se relaciona con afístemi, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Es decir, por persecución es posible que un creyente se extravíe de la permanencia. ¿Qué hablamos de permanencia? De continuar en una relación vital con Jesucristo, en una oración, en una reflexión y vivencia de su palabra, ¿verdad? Es posible. Ahora, es posible que por falsos maestros también se llegue a este estado de afístemi. Por ejemplo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24, 11. Entonces, es posible que un cristiano, por la influencia, porque permanece en la influencia de un falso maestro, esos que pululan en internet, lleguen en un momento a reconsiderar su fe. Y les voy a decir que yo tengo un ejemplo de una persona, digamos, un amigo muy querido. Tengo un ejemplo que por muchos tiempos fue un cristiano, verdaderamente cristiano. No, yo no estoy diciendo del punto de vista reformado que no fue cristiano, no, estoy diciendo un cristiano. Y que ahora, por influencias de maestros específicos, sobre todo del judaísmo, reniega la divinidad de Jesucristo y la obra salvífica de Jesucristo. Está esperando un Mesías. Estoy hablando claro. Pero esto no fue un acto de la noche a la mañana. Fue un progresivo estado de afístemi donde permaneció, donde respondía o no respondía a las advertencias bíblicas y donde llegó entonces a un estado de apóstasis. Inicia desde afístemi y terminó en apostasis. Es posible, si este amigo mío en este momento, aun cuando está en estado de apostasis, se vuelve al Señor, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Va a ser recibido como la parábola de los dos hijos. Se le pondrá un anillo, vestido, será una fiesta, porque mi hijo muerto estaba, pero ahora volvió a vivir. Esa es la condición. De hecho, Pedro llegó a desconocer públicamente a Jesús, mis hermanos. Es decir, yo no tengo nada que ver con esta persona, justificando lo que le estaban haciendo y lo que lo estaban condenando. Estaba en un estado de peligro allí. Estaba peligrando su fe, como le pasó a Judas también. Pero ¿qué pasó? Él respondió en arrepentimiento, aún en su estado, digamos, en ese estado de creer en Jesucristo. Recordemos que antes fue Pedro quien dijo, tú eres el Cristo. Y luego dijo, yo no tengo nada que ver con esta persona. Lloró amargamente y Cristo con esa mirada luego lo encontró y le dijo, Pedro, ¿me amas? Ese es el tiempo de gracia. Entonces, este no es un mensaje para salir aquí preocupados. Es para saber en quién tenemos nuestra esperanza y nuestro sostén. En un Dios de gracia constantemente, que sabe que somos polvo, pero que tenemos una responsabilidad que tiene que predicarse en los púlpitos y matizar muy bien el salvo siempre salvo. Porque si se matiza desde el punto de vista reformado,
de que Dios ha escogido quien es salvo, entonces sí, salvo siempre salvo. Porque fue Dios quien escogió para salvación, sin ninguna participación humana. Al menos no es nuestra teología. Tampoco es nuestra teología que un cristiano tiene que estarse preocupando para ver en qué momento, pecando, se va a apartar de la fe. No es eso tampoco. Por eso leímos Apocalipsis. Estamos hablando de que del Señor tenemos todo lo necesario para hacer volver a su oveja cuando su oveja decide responder, alejándose de la provisión del Señor. Hermanos, la mundanalidad también es una de las formas en que un creyente puede apartarse del Dios vivo y verdadero. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, dice 2 Timoteo 4:4. Es cuando somos seducidos por el éxito y las ocurrencias del mundo. Un cristiano puede ser seducido por las ocurrencias del mundo y las vanidades y las prioridades del mundo. Claro que sí. ¿Pierde su salvación por esto? Por supuesto que no. Pero estoy diciendo que si a esta persona no le predican que está posiblemente en un estado afistemi y que esta persona piensa que puede convivir entre dos aguas y que piensa que puede ser tibio, al menos yo quiero equivocarme en esta mañana para decir que esto no es así en vez de lo contrario. Porque no significa que una persona dice, salvo siempre salvo y vivo mi vida como quiera. Cuidado con esto. Por el desánimo. Por eso la necesidad de animarnos unos a otros. ¿Saben qué pasa? Permanecer en el desánimo puede llegar a empezar a dudar del poder o del amor de Dios en nuestra vida. Si realmente Dios es quien dice que es. Pero es que es posible, mis hermanos. No veo a Dios por ningún lado. Mi vida es llena de problemas, llena de más preguntas que respuestas. Estoy desanimado, me voy. Y va progresivamente encontrándose con el león rugiente y le dice, venga mi chiquilín, aquí le damos todo lo que usted necesita. ¿Qué necesita? Ese estado afistemi, lo que estoy diciendo es que está en peligro de llegar a apostasis. ¿Por qué razón? Porque la palabra que sí utiliza apostasis en 2 de Tesalonicenses dice que es cuando venga, digamos, la apostasía. Es decir, cuando ya se manifieste la apostasía con toda su fuerza, por supuesto que los que están en un grado de más vulnerabilidad, es una estrategia para seguir acercando más y apartar de la permanencia en Cristo Jesús. Estoy explicando que no me estoy refiriendo a la fidelidad de Cristo, mis hermanos. En Cristo salvo siempre salvos. Estoy diciendo, por eso en la primera parte hablamos de respuestas a la provisión de santificación en nuestra vida. Tenemos que seguir respondiendo en nuestra santificación, pero bajo la maravilla que tenemos siempre, estado de gracia en Cristo Jesús. Ahora, vamos a Colosenses, estamos en Colosenses otra vez. Vean que por eso, si estamos llegando al versículo 23, es porque Pablo les anima a permanecer firmes en la fe. ¿Por qué, mis hermanos? Porque estaban expuestos justamente a falsas enseñanzas, falsos maestros, hedonismo, filosofías, ideologías, etc. Precisamente por esto. Por eso está diciendo, miren, ese es el Señor Jesucristo que se ha vuelto como único mediador. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, ¿verdad? Vamos por favor a 1 Corintios 15, 1, 2. Nos devolvemos un poquito. 1 Corintios 15, 1, 2. Claro, me gustaría estar en campamento y tener 2 horas, ¿verdad? Para este tema, pero bueno. 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creéis en vano. Devolvámonos a 4.15 para ver si estamos hablando de una persona que no sé, como que no era de nosotros y todo esto, ¿no? 4.15. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Vamos a 2 Corintios 11.3.
Lo más responsable que entendemos en esta iglesia es que cuando tomamos un versículo es hacer un estudio del contexto, no estar lanzando versículos para acá y para allá para estar, digamos, fundamentando una ocurrencia, ¿verdad? Pero el punto, el que me parece que es bueno seguir ahondando en esto en su momento, es por lo menos abrir esta conversación. 2 Corintios 11:3. ¿Qué va a decir? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y le está hablando ¿a quién? A creyentes, ¿no? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, afístemi, de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Qué estamos diciendo? Tenemos seguridad en Cristo Jesús, pero tenemos también una necesidad responsable de cuidar nuestro estado de permanencia en Cristo. Cuídate de ti mismo, le dijo Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo. ¿Bien? Entonces, ¿por qué estas advertencias, mis hermanos? Tanto los corintios como los colosenses, como todos los demás, como usted y como yo, estaban y estamos expuestos a muchas cosas, muchas situaciones, mucha falsa mercancía, mucho falso evangelio. Ahora, para nosotros todo es verdad. Si lo dice inteligencia artificial es verdad. Y es así, listo, ya no es de otra. Estamos muy susceptibles en cuanto a la información. Y esto nos hace dudar de muchas cosas. ¿Cometemos una infracción grave si dudamos? No. El punto es si permanecemos en esta duda, por lo que acabamos de hablar, persecución, desánimo, etc. Y nosotros no observamos en nosotros mismos nuestros frutos de salvación. Si soy un creyente que yo digo a esto o a esta no la perdono nunca, es lo que quiero decir que simplemente revisemos nuestra fe. Porque no se puede predicar otra cosa, que un creyente es verdaderamente seguro en su salvación desde sí mismo, diciendo, pero Dios va a hacer una excepción conmigo. Yo soy el tipo de creyente que no perdono. El hombre y yo ya conversamos, el Barbas y ya, ¿verdad? Ya. Ahí nos entendemos. Es que yo vivo mi propia fe. Cuidado. Y termino con esto, que lo puse así para que no se me fuera una palabra. Existe un peligro real advertido en la Biblia para un verdadero creyente que decide permanecer mucho tiempo en un estado de alejamiento afístemi, porque le han predicado que su salvación está muy segura, aunque no se ocupe de permanecer en Cristo ni de observar cómo cada día hay menos frutos evidentes de su salvación en su manera de pensar, deseos, tipo de relaciones, carácter, prioridades, etc. Vamos a Santiago 5 y terminemos primero con un nuevo sentido evangelístico, por decirlo de alguna manera, que tal vez tenemos que recordar. Santiago 5, 19 y 20. ¿A quién está hablando? A creyentes. Hermanos, 19, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, afístemi, y alguno le hace volver, o sea, que estuvo en la verdad, pero se extravió de la verdad. ¿Está claro? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué pasa? ¿Salvará de qué? De pérdida de gozo. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Se los dejo ahí. Pero es necesario que entendamos que estamos en tiempo de gracia y que Dios nunca desprecia a un alma contrita y humillado. Por favor, terminemos con Salmo 51, 17 y con eso cerramos. Salmo 51, 17, por favor. El mensaje no es para terminar con un sentido de duda de nuestra salvación, más bien para decir, estamos seguros en Cristo Jesús. Y si nosotros nos extraviamos por desánimo, por persecución, por etcétera, 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 cada vez que usted y yo nos volvamos al Señor, recibiremos eternamente el acceso a su gracia. 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú,
oh Dios.